Buen día, hermanos y hermanas. En estos días, la continuación de la fiesta de panes sin levadura, conocido también en la Biblia como la Pascua bíblica o la fiesta de los ácimos. Leemos de eso en San Lucas capítulo 22, versículo 1, en 1 Corintios capítulo 11, perdón, versículo 23 hasta 31. También en Mateo 26, versículo 17 hasta versículo 29. Éxodo capítulo 12, versículo 1 hasta 48, etcétera, etcétera. En Levítico 23, versículo 4 hasta versículo 8. Ya es tiempo de aprender toda la Biblia, porque la Biblia es el Jesucristo bíblico, porque la palabra de Dios a través de Jesucristo, el Jesucristo bíblico, no la imagen falsa a través de todo el mundo, que es también idolatría, haciendo un hombre para representar a Jesucristo. Entonces vamos al Jesucristo, la palabra de Dios, el Jesucristo bíblico. Entonces, una de las cosas que es importante ver y aprender es que vemos en conflictos hoy en día. Tenemos mucha violencia en todo el mundo. La gente no están seguro ni protegido. Vamos a leer eso y vamos a seguir. Entonces, esto es 2 Timoteo 3, versículo 1. Segundo Timoteo en la Biblia, capítulo 3, versículo 1. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, tuvimos donde nuestra gente en Brasil, un hombre vino con H y con esa H asesinó gente y niños en una escuela y lugar de cuidar niños en un día recién. Entonces asesinó hijos y gente, asesinó todo, porque como está profetizada y identifica los días postreros en que estamos, vendrán tiempos peligrosos. Si no puedes traer tu hijo a escuela o tú vas a trabajo y dejas a tu niño o bebé conseguir o vas a ver tus hijos después de salir de trabajo o en noticias, ay, niños está siendo asesinado, una locura eso. Entonces, y eso no solamente en los Estados Unidos, que ha pasado recién también en el estado de Tennessee, y por causa de despidieron gente que estaban hablando para cambios de las leyes de armas y de pistolas. Entonces despidieron a esa gente de su posición solamente de hablar de una de las cosas, factores de resolver el problema. Pero porque es un mundo uh, corrupto, con gente, con racismo, con ceguedad, con abuso de poder, y todo eso tiene alborotos de la gente, protestas, y eso no solamente en Venezuela, Colombia, donde nuestra gente, la tierra donde está corriendo nuestra gente ciegamente para esperanza, para un mejor futuro. La grande Babilonia lo tiene cada día, en todo lado, por su racismo, por su maldad, por la injusticia que contamina esa tierra que era contaminada ya. Entonces ya es tiempo de aprender, porque tienen otros señales de los tiempos que muchos ni dan cuenta, ahí diciendo que están aligadas con la tierra de Israel o justicia, Dios para los judíos, cristianos también, católicos también. Ya es tiempo de despertar. Bien, católicos también. Ya es tiempo de despertar. Vamos a leer el libro de Joel, porque muchos ni saben que la Biblia profetiza en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, que la gente en la tierra de Israel, la gente llamada blanca, los llamados árabes, que están en la tierra y en control de la tierra de Israel hoy en día y luchando por la tierra, no son la gente de Dios. Estando en la tierra conforme al Jesucristo bíblico, en San Lucas 21, versículo 4, comprueba que no son la gente de Dios.
He aquí en aquellos días. Y Joel capítulo 3 versículo 1. Porque he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo, en que haré tornar la cautividad de Judá y de Jerusalén. Nosotros, los llamados negros, los llamados indígenas, somos Judá y Jerusalén, porque la tierra no determina quiénes son israelitas. Nosotros somos derramados en toda tierra fuera de Israel, pero somos los verdaderos israelitas y todavía representamos Jerusalén, Judá e Israel. Juntaré todas las gentes y harélas descender al valle de Josafat. Vamos a seguir. Juntaré todas las gentes y harélas descender al valle de Josafat, y ahí estaré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a los cuales esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra. Entonces, mientras que los israelitas, nosotros somos derramados y esparcidos en toda tierra, sino nuestra tierra, la tierra de Israel, entonces las naciones peleando ahí para nuestra tierra y para poder y de dominar el mundo y eso, entonces eso es conforme a el deseo de Dios y las profecías de su palabra. Entonces eso son las cosas que debemos que aprender y entender antes que el día de juicio final. Porque tú tienes mucha de nuestra gente ahí buscando ser volando banderas de la tierra de Israel y toda ceguedad, porque faltando entendimiento en la palabra del Señor, no vamos a hacer nada diferente, sino de ser ciego y también sordo. Entonces vamos a seguir. Y desde acá, y hemos citado San Lucas, y vamos a leer eso, porque mucha de nuestra gente ni saben que en el Nuevo Testamento y profetizó de el cautiverio de los verdaderos judíos e israelitas, la gente de la tierra de Jerusalén, y que otras naciones que no son israelitas van a habitar y como contaminar la tierra de Israel y controlar la tierra de Israel. Vamos a leerlo. Y San Lucas capítulo 21 versículo 24. Y caerán a filo de espada. Eso refiere a los verdaderos israelitas. Y Jesucristo estaba profetizando de el año 70 DC, como 1950 años pasado. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Entonces no solamente íbamos a perder nuestra tierra, que ya fue, ya aconteció, pero aparte estamos habitando bajo en la tierra de otra gente, no nuestra propia tierra, en otras naciones, y oprimido y siendo oprimido en esas tierras. Y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Entonces la tierra de Israel, desde que hemos caído 1900 y más años pasado, entonces está en la mano de otras naciones, los árabes por más que 1000 años, y ahora la gente llamada blanca, controlando no solamente el mundo desde el tiempo de Renacimiento y bajo Cristóbal Colón y otra gente, pero ahora sigamos bajo su dominio. Tienen la tierra de Israel en su mano, la tierra más rica y guiando el mundo, la grande Babilonia, los Estados Unidos. Entonces ellos siguen con control hasta la tierra de Israel, hasta que sus tiempos sean cumplidos. Y estamos viviendo en su tiempo, en esos días postreros, que van a cumplir su tiempo de gobernar y tener el poder del mundo, y van cayendo. Ya ese proceso ya está comenzando. Entonces, cuando vemos tal cosa, tenemos que dar cuenta de lo que ha profetizado Dios. Porque aún cada día en la noticia vemos gente protestando,
tenemos que aprender. Biblia, no cada libro que dice Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la Sagrada Biblia del año 1602, versión Cipriano de Valera, porque contiene todos los libros. Si tú tienes Reina Valera Antigua del año 1909, tienes la Biblia traducida bien. Entonces puedes guardarlo, pero busca la versión Cipriano de Valera del año 1602. Entonces vamos a leer esa Biblia. Eso es el cuarto libro de Esdras, capítulo 9, versículo 1. Entonces él me respondió y dijo: mide con diligencia el tiempo consigo mismo, y cuando vieres que una parte de las señales dichas es pasada, entonces entiende que aquel es el tiempo en que el Altísimo comenzará a visitar el siglo que fue hecho por él. Así que cuando se sintiere en el mundo temblor de tierra y alborotos de pueblos. Entonces, en Francia, en la misma tierra de Israel, la gente protestando, demostraciones con violencia, y siempre tiene protestas en la tierra de Israel, porque no es la tierra de Dios ya, con la gente de Dios nosotros viviendo en nuestra tierra. Entonces tú tienes los árabes siempre protestando, siempre guerra, a veces con mucha intensidad, y a veces siempre conflicto, grandes o pequeños. Entonces, y aprendiendo las escrituras y entendiendo lo que vemos y teniendo el fundamento o nuestra base como la Biblia, vamos a entender claramente, verdaderamente, lo que estamos viendo, lo que está sucediendo, lo que se trata la noticia, en vez de solamente viendo locura y asustándonos o ignorándolo porque no nos ha tocado o no queremos pensar de sufrimientos de otros o completamente lo que está pasando. Entonces, vamos a leer el versículo 3 de nuevo. Dice, eso estamos en el cuarto libro de Esdras, capítulo 9, versículo 3. Así que cuando se sintiere en el mundo temblor de tierra. Entonces, con Mateo capítulo 24, versículo 3 hasta versículo 7. Lucas capítulo 21, versículo 10 y 11, que también, además de decirnos de señales de los tiempos y terremotos, que son temblores, y en lugares diversas, también nos dice de profecías de pestilencias, que es COVID, que es la SIDA, que es otros pandemias y cosas que afectan millones de personas, que mueran o así, todos están asustados porque están viviendo bajo pecado y Dios trae sus juicios así, aunque es misericordioso. Entonces vamos a seguir. Dice, y cuando se sintiere en el mundo temblor de tierra y alborotos de pueblos. Porque aún en los Estados Unidos, la grande Babilonia, hubo más alborotos, como son constantes, pero hubo en Tennessee porque hubo disparo y asesinaron niños y también profesores en una escuela. Y aparte, cuando protestaron en el gobierno, otros diciendo, mira, tenemos que cesar, como hacer algo diferente con las armas, porque están matando niños cada día en escuelas, gente en el trabajo, gente en público, en comercio central, y tenemos que parar eso, hacer algo diferente. Representamos a la gente. Entonces despidieron los dos llamados negros o israelitas de su posición en el gobierno al instante, por decir cosas. Entonces hay protestas de eso, porque eran morenos. Otros pueden decir lo que sienten o andar en su poder, en su posición en gobierno, pero nosotros no.
por el racismo, por la opresión que Dios nos dice que íbamos a estar en ese mundo, mientras que estamos quebrando sus mandamientos. Entonces, es de ver las cosas y tener entendimiento, en vez de frustración, en vez de pecar, porque nada importa, entonces voy a hacer lo mío y lo que siento, lo que me hace sentir bien. Entonces ya es tiempo de despertar. Entonces vamos a seguir. Entonces dice, y alborotos de pueblos, entonces entenderás que el Altísimo habló de estas cosas desde los tiempos que te han precedido, desde el principio. Entonces habló a través de sus profetas y siempre dice eso. Por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 10, que Dios habló por sus profetas. Entonces, y sus escritos están contenidos en la Biblia, la palabra de Dios. Solamente traducido, pues, la misma palabra. Entonces, ya es tiempo de despertar. Entonces, y vemos que lo que Dios ha dicho está sucediendo hoy en día. Dios lo dice en diferentes profecías que son señales de los tiempos, que podemos verificar que su palabra vale, que su palabra es irrefutablemente correcto y verdadero, que es innegablemente verdadero. Ok, hermanos y hermanas, arrepentíos y arrepiéntete conforme a lo que dice Dios, que es de reconocer nuestros pecados por lo que dice su palabra cuando estamos haciendo en contra, o que éramos ignorantes, no sabíamos su palabra, y desde entonces cambiemos de lo que esto que Dios define como quebrando sus mandamientos o lo que es pecado, que es lo mismo. Ok.